todas, Shabbat Shalom Umboraj. Shabbat Agadol, el Rabo Ovadia dice de que este Shabbat se acostumbra a decir Shabbat Agadol Shalom Umeboraj. Tiene ese saludo especial, este Shabbat que es un Shabbat especial porque se llama Shabbat Agadol. No porque es un Shabbat más largo, hay diferentes opiniones que los Jajamim dicen por qué este Shabbat se llama Shabbat Agadol. Una de las explicaciones de este Shabbat es porque el pueblo Hashem hizo un Nes Gadol, porque si la grandeza, digamos, de este Shabbat sería en relación a lo que mide el Shabbat, entonces no se debería llamarse Shabbat Agadol, sino se debería de llamar Shabbat Agedolá, porque Shabbat es Nekevá. Muchas de las palabras que acaban con Taf o con Kamat Hei son Nekevá. Hay algunos Yotziminaklal, tipo Mavet o Laila, como decimos cuando nos vamos a dormir, decimos Laila Tov, se debería decir Laila Tova porque acaba con Kamat Hei, es una excepción. Pero bueno, vamos a tratar de analizar cómo no son generalmente. Buscamos siempre lo especial que tiene, ¿no? Cada Shabbat. Y siendo un Shabbat que es un Shabbat que tiene un nombre especial. No todos los Shabbatot tenemos ese mérito de que estos Shabbatot se llamen un Shabbatot especial. Tiene de especial, no es como hace 2 semanas, o el Shabbat pasado, que fue Rosh Chodesh Nisan en Shabbat. Entonces se leyó, después de leer la parashá de la semana, se leyó la parashá de Ajodesh. Esto no se lee nada en especial, se lee la Haftará, en la Haftará que dice, Inea noji sholeach lachem et Eliyahu hanavi lifnei bo yom Hashem agadol beanora. Está bien, pero en verdad la importancia que tiene este Shabbat es porque en el año que nosotros salimos de Mitzrayim, en el año 2448, Hashem le dijo a los Yehudim que tomaran un becerrito y lo tuvieran en su casa durante 4 días hasta que se hiciera el Corban Pesach, que fue la tarde del 14 de Nisan. Y ese año, cuando nosotros salimos de Mitzrayim, la salida fue jueves, cayó jueves. Entonces, 4 días antes es Shabbat. El 10 de Nisan, ese año cayó en Shabbat, no todos los años, ahora este Shabbat es 8. No, hoy es 8, 8 de Nisan, no cae porque Pesaj no cae jueves, cae viernes en la noche. Entonces, no se adapta todos los años. Entonces, Jajamim, en lugar de conmemorar el milagro el 10 de Nisan, decidieron conmemorarlo en Shabbat, caiga cuando caiga. Uno de los motivos es porque 40 años después, el 10 de Nisan va a fallecer Miriam, Aneviá. Entonces los Jajamim dijeron, no vamos a conmemorar un milagro tan grande el día del aniversario del fallecimiento de alguien tan grande, como que es medio contradictorio. Entonces lo vamos a conmemorar el día de la semana, porque también tiene una relevancia. Ese fue un Shabbat especial, fue un Shabbat de que se armó todo un alboroto en Mitzrayim porque el pueblo de Israel le había tomado su idolatría y los Mitzrim dijeron, pues qué onda, ¿qué estás haciendo con mi idolatría? Y los judíos les dijeron, nosotros vamos a seguir Mitzrayim y los vamos a tener que matar a su idolatría. ¿Cómo que vas a matar a mi abodazara? Que te rompo la cara, que sí, que no, que se armó todo un alboroto. Pero en verdad lo que los jajamí así queda en los libros es que este Shabbat se llama Shabbat Agadol porque pasó un Nes Gadol, pasó un milagro muy, muy grande, que los Goim vieron que nosotros queríamos matar a su abodazara y no pasó nada. Entonces, lo que estábamos hablando antes, lo que los Rabanim, especialmente en la corriente hasídica, rescatan de esto es de que los nombres y las situaciones no son casuales, no es que pasa porque pasa, sino tienen una trascendencia en la vida de la persona. Y si este Shabbat se llama Shabbat Agadol, hasta el punto que los Jajamim aconsejan que nos saludemos Shabbat Agadol Shalom Umborach, significa que este Shabbat tiene una capacidad grande de vínculo, de acercamiento, de una luz espiritual grande. Todos los Shabbatot y todos los días de la vida de una persona son oportunidades de crecimiento, pero hay oportunidades mayores que otras. Entonces, este Shabbat, siendo un Shabbat anterior a Pesach,
el Oev Israel Miapta y otros Jajamim dicen, son oportunidades especiales para ver la grandeza de Hashem, para acercarse y tener un vínculo más espiritual con Hashem. Hasta el punto que el Hidushé Arim, uno de los Admurim de Gur, dice que este Shabbat tiene nivel de ser, como se llama Shabbat el Grande, tiene nivel como si fuera el día de Kippur para perdonar a Verot que la persona ha hecho, ¿sí? Porque hace un Ekesh. Ekesh es una cosa que se usa en el mundo de la literatura, del estudio, es de que si en tal lugar utiliza tal expresión, entonces en otro lugar que utiliza la misma expresión o una expresión parecida, tiene algo en común. Entonces, Kippur, ¿qué día del calendario cae? 10 de Tishrei. Y Shabbat Agadol, el primer Shabbat Agadol de la historia, fue 10 de Nisan. Entonces, el 10 de Tishrei es un día muy importante. El 10 de Nisan también es un día muy importante. De por sí, el número 10 también tiene una trascendencia importante, porque cuando uno tiene que sacar más, hacer cuenta, 1, 2, 3, vamos a decir de los animales, ¿no? Una persona tenía un campo, ganado, y sacaba maaser de su animal para darle al Leví. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 lo separaba. Y la Torah, ¿qué expresión tiene? Asiri Kodesh. El 10º es Kodesh. El número 10 también tiene una trascendencia especial como número 10. Habíamos hablado de esto cuando hablamos en Pirkei Avot, que el Maharal de Praga, en su Perush Derech HaHaim de Pirkei Avot, cuando enumera todas las Mishnayot en el capítulo 5, que dice 10 milagros pasaron, 10, habla mucho del número 10, el Maharal también ahí habla que es el número 10, que es el primer número con el que empiezan las decenas. ¿Sí? Hasta ahora, hasta el 9, hasta el número 9 son unidades, a partir del 10, Yud también equivale a Shem Hashem, tiene muchas cosas bonitas. Pero bueno, lo importante es que aprovechemos cada Shabbat y cada minuto de nuestra vida estas cargas espirituales y estas energías que caen en el Shamaim para superarnos, ser mejores personas y tener un mejor vínculo tanto interpersonal como intrapersonal y también con Hashem. La parashá de esta semana, a diferencia de otros años, que fue una situación problemática para mí, porque cuando empecé a revisar los libros para prepararme la parashá, la mayoría de los rabanim decidieron de que van a dar algún punto de vista de la parashá sobre Tazria Metzorah. Las dos parashiot juntas, porque casi siempre, cuando no es año bisiesto, se lee Tazria y Metzorah junta. Ahora que es año Meuberet, Chaná Meuberet, hay que leer por separado. Entonces fue un poquito problemático. Entonces lo que voy a hacer es un poco de trampa, porque vamos a hablar del punto de la Charat, pero la verdad es de que la Charat, nosotros dijimos la semana pasada, la Torah ya la empieza a hablar desde la semana pasada. Es decir, en Shemini, Tazria y Metzorah, la Torah habla sobre diferentes tipos de cuestionamientos halágicos en relación a tumot, a impurezas que hay. O cuando uno come algo que no es kasher, que se vuelve impuro uno. O en Shemini también hablamos cuando uno toca algo que un muerto tocó o estuvo en un lugar donde estuvo muerto, etc. Y después en Tazria y Metzorah la Torah habla de diferentes tipos de halajot en relación a diferentes tipos de impurezas que la persona viva puede generar, ¿sí? Y la semana pasada nos detuvimos en la impureza que se genera cuando una mujer da a luz. Y explicamos ahí ese tema. Pero hay más impurezas. Está la impureza que se llama Zab o Zabá, diferentes cosas que le suceden a la persona estando viva. Dentro de todas estas impurezas está lo que el nombre de la Torah lo amerita, el nombre de la parashá lo amerita, que es la parashá de Metzorah. Metzorah es una persona que tiene una enfermedad espiritual, pero tiene una sintomatología física dentro de esa parte espiritual. ¿Cuál es esa sintomatología? Le salen unos granos que la Torah y los Bajamín, de hecho hay una masejet que se llama Negaim, que desglosa y describe todos estos puntos, y frente a todo eso
A diferencia de lo que nosotros traducimos como lepra, porque en Metzorah no es lepra, pero se traduce como el herpes de la lepra, no sé cómo se dirá, no es que si la persona iba con una dermatóloga y le decía, no, esto que te salió aquí es una alergia de no sé qué, ponte esta crema, toma loratadina, loyodat, X, clorotimetón, y ya se te va a quitar, o deja de usar, no sé, aretes o collares que no son de oro, tu piel es de duquesa, entonces nada más puedes usar, dile a tu esposo nada más cosas de oro y de platino para arriba. Entonces, no, era algo que tenía un proceso muy, muy detallado y muy, muy raro, porque el único capacitado para determinar si la persona que tenía esa cosa que le salió en la piel era Zarat y no era Zarat, o no era Zarat. Y a partir de ahí empezar un proceso de purificación. ¿Quién era? El Cohen. Ahora, muy bien, ahora. Si el Cohen era un Cohen Amaretz, era un ignorante, es Cohen, los Cohanim porque son Cohanim, porque nacieron de un Cohen, porque este Cohen viene de Aarón a Cohen. Pero hay Cohanim que no tuvieron la posibilidad de estudiar y no saben. Pero vamos a inventar una situación. Estamos en Chihuahua. Hay un CNIS de Yehudim en Chihuahua, se fueron a vivir a Chihuahua. ¿Hay Yehudim en Chihuahua? Había. ¿Sí? O sea, los primeros que llegaron. Sí, llegaron ahí. Llegaron ¡Wow! ¡Wow! Entonces, antes de México iban a... Bueno, vamos a imaginarnos en esa época, ¿sí? Que llegaron los Yudim, están en el CNIS de Chihuahua. Estamos inventando una situación porque ahora no pasa eso. Pero vamos a suponer en la época del Bet HaMikdash. Y en la época del Bet HaMikdash hay un Yehudí que de repente empieza a ver manchas en su piel. Y va con el Cohen y aparece alguien ahí que se apellida Cohen. ¿Quién más se sabe que son Kohanim? Los Harari, ¿no? La gente de apellido Harari son Kohanim, los Tawil, no sé, gente que se sabe por sus apellidos de Doré Dorot que son Kohanim, Tusíes, ¿no? Los Tusíes son Kohanim, y dice, yo soy Cohen, a ver Cohen, revíseme. No tiene ni la menor idea. Entonces, hay un Talmid Jajam ahí, que es Israel, que él también sabe las alajot, porque estos son alajot que si uno se sienta a estudiarlas de la Gemara, pues las aprende, y él le dice el Cohen al Talmid Jajam, le dice, Jajam, usted diga, porque yo no sé nada. No se podía. ¿Saben lo que tenían que hacer en ese caso? En ese caso el Talmid Jajam le decía al Cohen, y el Cohen era el que tenía que decir Tamé o Taor. Es decir, Hashem le dio acá al Cohen una fuerza que, aunque esté el Talmid, vamos a poner al revés. Vamos a poner, Aarón era un Talmid Jajam muy grande, pero vamos a suponer que Aarón no sabía. Entonces Moshe le dictaba a Aarón y Aarón decía. ¿Sí? Aunque estaba ahí Moshe, y Moshe era el que había enseñado las halajot, era Aarón el que tenía que decir. Pero bueno, en el orden de situaciones, Hashem con su bondad tan grande especificó y enseñó cuáles son las probabilidades y por qué le da a una persona una manifestación física de una enfermedad espiritual. Eso es un gesed muy grande que Hashem hizo con Am Israel. Hoy, lamentablemente, como no tenemos Bet HaMikdash, lo hemos perdido. Es que ayudaba a la persona, si la persona luego veía que salían manchas en las paredes, en la ropa y en su cuerpo, luego tenía la posibilidad de hacer teshuvah, que algo hizo. Nosotros sabemos, y lo más famoso es que Metzorah sale por pecados que una persona hizo en su boca. Pero no era nada más eso, era también si una persona era muy presumida o prepotente, también le salía Metzorah. Pero las historias más famosas que conocemos es de gente que porque hablaba la Shonara. ¿Cuál es la más famosa que todo el mundo conoce? Miriam, que está en la Parashá de Aloteja. Afilu, que Miriam tuvo una muy buena intención, porque ella era la hermana de Moshe y era la cuñada de Tzipora y la quería mucho a Tzipora. No es que habló mal de lo que pasaba por corajes o así, pero se equivocó, Hashem la protegió. Ahí es muy interesante lo que pasó con Miriam, porque ahí, ¿quién determinó si era Tzarat o no? Moshe no podía porque era Leví.
Aarón no podía, porque era su hermano, es pariente, entonces ahí ya perdió credibilidad. Hashem fue directa, Hashem se ocupó de decirle a Miriam, Miriam, metiste la pata, aléjate, y después de una semana ya hizo Teshuvá y ya se regresó. Con personas normales que no eran con Miriam, el proceso de Zarat empezaba con manchas en la pared, y no es que luego tenían que demoler la pared, no, porque imagínate a alguien que se hizo una casa de $1 millón o de $5 millones, tener que demoler la casa era una cosa muy problemática, sino ayer se esperaba una semana, 2 semanas, 3 semanas, a ver si las manchas se iban saliendo. Y obviamente, ¿quién era el que determinaba si estaba bien, la mancha, si la mancha sí era o la mancha no era? Siempre era el Cohen. Después salía la ropa, y si la persona no hacía teshuvá, después salía en su propio cuerpo, y el Cohen era el que tenía que determinar el nivel de qué tzaraat era, cuál era la sintomatología, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de explicar y de analizar esta semana es 2 cosas. Lo primero es cómo una persona puede, cuando ve un defecto en la otra persona, nosotros sabemos que hay una mitzvah de la Torá de que una persona tiene que leojiach, tiene que reprochar, tiene que decirle a la otra persona lo malo que ve. Esta situación de Tzarat, cuando una persona tenía esta enfermedad de Tzarat, tenía una reglamentación específica de curarse de esta enfermedad, dada pura y exclusivamente a los Kohanim. E incluso si el Kohen era un Kohen completamente ignorante. Y esta enseñanza que tenía que ser con un Kohen tiene una profundidad muy grande, que es la que vamos a ver. Y la otra cosa que quisiéramos rescatar es que este año, no siempre pasa, pero este año que justo toca la parashá de la semana Metzorá, justo el Shabbat anterior a Pesach, a lo mejor hay algún indicio que relacione lo que es el contenido de la parashá con lo que es la fiesta de Pesach, ¿qué relaciona? Entonces vamos a tratar, en primer término, de entender esto. ¿Cómo hacemos nosotros hoy en el año? Hola, Ramón Rajamín Ben Bahía, ya me lo aprendí, Baruch Hashem, que sea Leilí Nishmate, Nishmatot Zrura Bisro Jaim, amén, amén. ¿Cómo se hace esto? De que si yo sé o veo que una persona está haciendo algo mal, ¿cómo voy y le digo, estás haciendo algo mal? Es una situación que compromete socialmente a las personas, ¿sí? Generalmente lo más fácil es que no decir, mirar para otro lado, yo no sé, no sirvo. Otras personas a lo mejor también se creen que son las salvadoras del mundo, y frente a todo lo que otra persona hace, siempre va y está ahí para decir, esto que hiciste está mal, esto no se puede, esto no se puede. Tienen esa cosa adentro, vamos a juzgar para bien, de que quieren ser las salvadoras del mundo. A veces, yo que trabajé en escuela, les puedo decir que a veces uno lo ve en personalidades desde la primaria. Las niñas, que generalmente hay un porcentaje importante que son niñas que vienen de familias muy religiosas, y que sus papás a lo mejor son Rabanim o Rosh Kolelim o no sé qué, no se sienten como esa responsabilidad cívica de estar arreglándole la vida a todo el mundo, que es una cosa por un lado muy buena, pero por otro lado, socialmente, a nadie le gusta estar con alguien que esto no es kasher, esto no se puede, esto es no sé qué, ¿no? Entonces, a veces uno mismo tiene que ir a decirle a esos niños, ¿sabes qué? No le digas nada, hay que decir, le vamos a decir a la Morá, y la Morá le va a decir, etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad es de que la Torá, que es una Torá de Jaim y es una Torá que le da a la parte interpersonal un lugar muy, muy importante, es una mitzvah que la vamos a leer en la parashá de Kedoshim, que cuando un yudí ve que otro yudí está haciendo algo que está mal, ¿qué tiene que hacer? Ojeach tojiach etamiteja, tiene que reprochar, así dice el pasuk, reprocharás, y ahí Rashi pregunta, Jajamín preguntan, ¿por qué dice reprocharás 2 veces? Porque afilu 101 veces, 101 veces tienes que decirles, es decir, no te hace caso, no te lavas las manos, tienes que volver a decirle, el punto para parar es cuando la otra persona ya se pone violenta, ya te pega,
Si te pega, ya no tienes que volver a decirle más. Pero hasta... No importa. No importa. Obviamente esto requiere de todo un análisis filosófico. Nosotros, pre-pandemia, que habíamos los martes, estábamos estudiando Misod en Habla Javeró, hicimos todo un análisis de Rishonim, de Aharonim, ¿se acuerdan de las copias y de todo eso? Porque no es tan fácil. Es decir, no es tan fácil. Y no solamente que no es tan fácil, sino que es muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a retomar una parte que habíamos visto en esa parte, pero bueno, vamos a empezar por el principio, donde dice, la Torá, en la Parashá, dice, si una persona ve en su piel, ¿sí? Que tiene osa jefet, ova eret, son diferentes tipos de manchas blancas que le salen a la persona, tiene que ir esa persona, tiene que ir él, no es que pueden mandar a alguien que pregunte, le toma una foto, hace un screenshot y se la manda al Cohen, no, tiene que ir él personalmente con el Cohen, y el Cohen analiza esa mancha que ve en la piel de la persona y el Cohen es el que dice, tamé o tor, si esa mancha es una mancha que impurifica a la persona o puede ser también una mancha de otra cosa, que no es de una vera, pero es el Cohen el especialista en decir eso. Y tiene que romper sus ropas y tiene que ir así como cabizbajo y tiene que él decir, cuando ya tiene su veredicto, tiene que él decir, tamé, yo soy impuro. No porque sea contagioso, no es que uno tiene que avisar como todo el tema del COVID, ¿no? Que salí positivo, entonces, como era en un principio, ¿no? En Israel, que empezó con todo esto, mandaban un SMS, toda la gente estaba temblando. SMS, ya no vengas mañana al colel porque fulanito salió positivo. No es un tema contagioso, es algo espiritual. Si a uno le daba, si uno hacía la Masejet Negaim enumera 11 pecados que eran propensos para recibir Zarat. Si uno no, aunque uno esté con esa persona, no se contagiaba. Pero de todas formas, dice aquí el Midrash, dice, y otros Midrashim también dicen de que eso era un proceso para que ayudar a la persona que haga teshuvá. Es decir, la pasaba mal. El que tenía tzarat no era tan fácil. Se tenía que alejar, no un confinamiento en su casa. Era salirse del mahané, es decir, irse bien lejos a un lugar donde no hay personas ni nada para que reflexione él durante la semana y haga teshuvá. ¿Qué fue lo que provocó todos estos probables motivos que la persona pecó? Es porque la mayoría hizo un uso inapropiado de su boca. ¿Sí? Él utilizó la boca o para mentir, o para engañar, o para algo o diferentes cosas, o le ha ido a testimoniar sobre otra persona en falso, etc. Entonces dice la Torá, Badad yeshev michutz lamachane, tiene que vivir aislado, solo, ¿sí? Y ahí Rashi dice, porque él, cuando habló mal de la gente o cuando mintió, hizo daño interpersonal entre las personas, entonces la paga de la misma manera. Pero bueno, hoy en día tenemos que saber que no es tan fácil y como nosotros, también como mamás, que somos las responsables de reprochar la mala conducta que tienen nuestros hijos, y también como sociedad, que tenemos una responsabilidad civil entre Yehudim, de si uno ve que un Yehudí está haciendo una cosa que no es correcta, también decirle a esa persona que lo que está haciendo. Entonces, bien, la Gemara dice, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, el mismo Jajam que vamos a leer en la Gadá, que él va a decir sobre él, yo fui como una persona de 70 años, ¿se acuerdan que él tenía nada más 18? Y le ofrecieron, hubo un relajo ahí en ese momento, entonces tuvieron que sacar al Abbedin, al Rab, que estaba ahí como encargado principal de los Yudim, y lo pusieron a él, era un Talmid Jajam muy grande, pero era muy chamaquito, ya estaba casado a los 18, imagínense. Entonces, cuando le propusieron esa liderazgo, él, como buen marido Yehudí, ¿qué hizo? Fue a consultar con su esposa, y su esposa le dijo, me da miedo que tomes este liderazgo porque pues, eres un chavito, imagínense, si él tenía 18, ella ¿cuántos tenía? 16, 15, 14, no sé. Entonces le dijo, no te van a respetar, es una lástima, vas a terminar re mal, mejor ni le entres.
Y él sentía que él quería mucho ser. Entonces Hashem le hizo un milagro y le crecieron 18 filitas de canas en su barba. Entonces, cuando alguien lo veía de lejos, parecía que era una persona de 70 años. Justo 70 dicen porque él era el Gilgul de Shmuel Anabí, que Shmuel Anabí falleció a los 52 más 18, 70. Entonces, pero bueno, Rabbi Elazar ben Azaria, que era un Talmid Jajam muy grande, dijo, en la época de la Gemara, estamos hablando hace muchísimos años, dijo la siguiente frase: Tameni, yo tengo mis serias dudas si hay alguien en esta generación que sepa reprochar. Estamos hablando hace miles de años antes. Rashi dice que es saber reprochar. Es muy difícil saber reprochar. Es lo más divertido y bonito, ¿no? Que uno puede hacer. Está mal y esto y esto y esto. Entonces dice Rashi, ¿qué quiere decir saber reprochar? Eso, saber cómo reprochar. Derech Kavod. Tienes que saber, hola. Justo dijo Jenny, a ver si viene Vivi. ¿Cómo saber reprochar Derech Kavod de una manera respetuosa, honorable? Y dice Rashi, Shelo Iyu Panim Mishtanim, que cuando la otra persona te dice algo que hiciste mal, te lo diga de una manera que tu cara no se cambie. ¿Qué quiere decir? Que lo sepas recibir bien, ¿sí? No avergonzarse uno no se puede, pero eso es gravísimo. Lo de la vergüenza, pero acá Rashi se va a un nivel superior. Aunque estemos en privado, si yo no sé decir las cosas de una manera que la otra persona no se le... ¿Vieron cuando alguien escucha algo se le cambia la cara? No que se le cambie la cara, sino que, por ejemplo, que empalidezca o se ponga rojo, a filo que sea en privado, dos personas que están solas. Entonces, es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo natural en una persona es que a uno no le gusta que la critiquen, no le gusta, a filo que venga de quien venga. Es difícil. Y sigue la Gemara y dice, y mi Omar, si viene una persona y te dice, tienes aquí una basurita entre los dientes, la reacción normal y típica de casi todas las personas es, y tú tienes una cosa entre los ojos. Sí que tú me estás criticando a mí. Y el Maharal de Praga, en su libro Netivot Olam, en la parte que habla, el Maharal, aparte de ser muy conocido por Perushim y todo eso, tiene este libro que se llama Netivot Olam, que tiene 32 puntos de Musar para estudiar. Entonces tiene uno que es la Torá, la Tefilá, muchos. Dentro de estas 32, como la palabra lev, tiene Tojajá. ¿Cómo se da un reproche? ¿Cómo se le sermonea a otra persona? Él dice, y mejad vaquerle javeró, si una persona le da una crítica a la otra persona y le dice, fíjense cómo la Gemara analizó, la primera persona que critica a la segunda persona, ¿qué le dice? Tienes algo entre los dientes. Y la otra persona, ¿qué le contesta? Y tú tienes algo entre los ojos. Entonces, el Maharal trata de analizar por qué Jajamim escogieron justo dientes y ojos, ¿sí? Entonces, en los dientes, si alguien tiene algo entre los dientes, ¿de qué tamaño tiene que ser? Chiquito. Es decir, no cabe algo muy grande entre los dientes, porque pues... Entonces, dice el Maharal, esto se refiere que una persona le dice a la otra persona, hiciste una avera chiquita, ¿sí? Te equivocaste, eso, hoy en la mañana, cuando estabas hablando con el jefe y no sé qué le dijiste, esa palabrita se te fue de más. Algo chiquito, no es algo que sea muy gordo ni muy trascendente. Algo, a verá que Tanashe y es deja. Y yo te la estoy diciendo ¿por qué? Porque generalmente una persona no puede ver lo que tiene adentro de la boca. ¿Sí? Cuando nos maquillamos, ¿no? Y a veces nos maquillamos así. Estamos en la boda y alguien nos dice, haz así, porque tienes bile en los dientes. Si yo hubiera sabido que tengo bile en los dientes, pues me lo hubiera limpiado, ¿no? Uno no ve lo que está dentro de la boca de uno. Entonces, en atarroeoto, tú no te diste cuenta. ¿Cuál es la reacción de la otra persona? Le dice, tú lo tienes entre los ojos. Para tener algo entre los ojos, obviamente que el tamaño es más grande, ¿no? Entonces es
tú estás peor que yo. ¿Tú qué me vienes a criticar a mí si tú tienes una vera peor que la mía? ¿Sí? Entonces, es difícil. ¿Cómo si tú estás peor que yo, cómo tú te atreves a venir a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer si tú estás peor que yo? Entonces, dice el Maharal, este parrafito termina diciendo, Jochma Rabá Meod, hay que ser muy, muy inteligente, se requiere de una ciencia muy, muy profunda para que la otra persona reciba el reproche. Reprochar es muy fácil. El chiste aquí no es ir y venir a decirle a todo el mundo cómo arreglar sus cosas, es cómo lo vas a decir para que la otra persona lo acepte y pueda cambiar, porque naturalmente no aceptamos. Y es normal, es decir, es muy... Una persona, ay, gracias que me dices. Mangos, qué gracias, ni gracias, es pura mentira. Entonces dice el Maharal, Sarij Jochma le da verito. Tienes que ser muy inteligente. ¿Y cómo dice el Maharal? Hay que decirlo, Bedibre Noam, de bonita manera, y no nada más de bonita manera, sino de manera lógica. Dibre Sevara, explícale lógicamente por qué esa cosa que está haciendo hace daño, o por qué lo que hizo se equivocó. Meod, dice el Maharal, no un poquito, mucho, hay que saber hacerlo muy, muy bien, hasta que la otra persona se convenza. No es una tarea fácil, ni es una tarea que Amén, ni que cualquiera lo pueda hacer. Por eso Rabbi Elazar ben Azaria dice, no sé, yo tengo mis serias dudas si existe alguien que sea capacitado de poder decir, en inglés se llama Bikoret Boná, en español lo traduciríamos como una crítica constructiva. Es una crítica que construye, ¿sí? Entonces es muy difícil, a veces también en los trabajos, ¿no? El jefe evalúa el desempeño de un empleado, lo que sea, y luego tiene que hacer un reporte del desempeño de esta persona. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso de cómo se lo va a expresar, ¿no? Observó el trabajo y vio estas cosas. ¿Cómo le va a decir que, obviamente, siempre tiene que empezar por un lado positivo, ¿no? Pero, ¿cómo le va a decir para que la otra persona pueda crecer y ser un mejor trabajador? A veces no es de quien te lo dice, de quien te lo... Depende de qué personaje. Obvio. Y ese punto que está diciendo Silvia es el punto que vamos a hablar de la parashá. Por eso, justamente, como una persona recibe las cosas, no solo de la forma de la que te la dicen, como dice el Maharal, sino también de quién viene, es la Torah tan específica de que tiene que ser un Cohen. El Cohen es el que tiene que determinar si la persona merecía el aislamiento o no. Ahora vamos a tratar de entender por qué. Pero bueno, vamos a ir a la La Mishnah de Negaim dice, había un jajam que se llamaba Rabbi Dosa ben Arkinaz, dice, Marot Negaim Shloshim Beshisha. Habían 36 formas, y todavía falta, no es la única opinión. 36 formas para saber si la tzarat era tzarat o no. Es decir, no era algo tan fácil de determinar. Akabeam Bembe Alalel, otro jajam dice 72. Habían derivados, muy, muy difícil el tema este de la tzarat. Hasta que el Rambam dice, y efsharle alguir de marot. No hay forma de decir, yo ya hice un doctorado en manchas y yo ya sé. No, es muy, muy, muy difícil. El Cohen tenía que ser una persona muy, muy cuidadosa. Sí, había diferentes formas porque eran también muy confusas. También está la macá, como la macá de Shejim. ¿Cómo se traduce Shejim? ¿Lepra también? Sarna, ¿no? Había manchas de sarna que eran muy parecidas a la zarat. Entonces, el Cohen se podía confundir y decir es Shejim y no es zarat. Era una cosa muy, muy complicada. Y también había que evaluar bien todas las partes del cuerpo de la persona. ¿Sí? Porque no es que salía, yo todo el tiempo hablo de la mano, mentira, no salía en la mano, salía en la cara, salía en los pies, salía en todos lados, no era nada más en cierta parte. Y salía en las casas,
y salía en la ropa, y eran diferentes, ¿sí? En la casa creo que dice Jajamín que eran manchas rojas o manchas verdes. Era muy complicado todo este estudio de diferentes, ¿sí? Ah, mira, ¿rojo también? Ah, verde sí, pero... Ah, ahí está. Parecido, entonces se podía confundir el Cohen y pensar que era por humedad que salían esas manchas en la pared. Estaba complicado el tema. Entonces, la pregunta surge aquí, ¿cuál es el motivo? Y más, poniéndole más énfasis en relación a lo que dijimos antes, es que nada más el Cohen podía ser el que determinaba. ¿Y qué hacemos en un caso que el Cohen era un Cohen ignorante y no sabía? Entonces el que sí sabía le dictaba al Cohen y el Cohen decía. Pero el otro sabe más. El único autorizado a abrir la boca y decir puro o impuro es el Cohen. Y eso es lo que la mayoría de los Jajamim se preguntan de eso. Lama Aarón Dafka. ¿Por qué Aarón y sus descendientes eran los que eran los responsables? No tenía cosas más importantes los Kohanim que hacer, tenían que hacer korbanot, tenían que hacer diferentes cosas, sino es una cosa especial que era para el Kohen Gadol, para el Kohen, no Kohen Gadol, cualquier Kohen. Hasta el punto que el Rambam dice, Kohen sheino yodea lirot, un Kohen que no estudió todas las 36 o las 70, ¿cuánto dijimos? 72 y no sé cuántas cosas. Entonces, ¿qué hacía? A Jajam Roeu, un Talmid Jajam lo miraba, Beomerlo, y le decía, Emor, di, dame, es impuro. Pero entonces, ¿para qué lo quieres al Cohen? Que el Talmid Jajam diga, no se puede, ¿sí? Ve a Cohen, Omer, dame, Emor, Taor. Entonces el Talmid Jajam decía, ya se curó, ya es puro, ya dice que es puro. Hablando de Kohanim ignorantes, me acordé ahora un chiste que contaba mi papá, de dos europeos, dos Yehudim europeos que se escaparon de Europa, se fueron de Europa y se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces uno va al CNIS, los Yehudim ya se asientan en la ciudad, no sé, donde sea, y va al CNIS y se acerca al Rab del CNIS y le dice, yo soy Cohen y quiero que me des, Besat Hashem en Shabbat, la alía de Cohen. Cohen es importante. Dice, ¿de qué ciudad de Europa eres? No sé, de Pinsk. Yo también soy de Pinsk. ¿Cómo te llamas? Moishe. ¿Moishe qué? Moishe, no sé, Kluger. Moishe Kluger. Yo conozco a Moishe Kluger. Yo qué sé, Mendel Goldschmidt. Hola, se abrazan y todo. Y le dice el Rab, le dice, Moishe Kluger, nunca supe que tú eres Cohen. ¿Desde cuándo tú? Siempre tu papá, tu abuelito subía al Sefer y no subías en Cohen. Entonces le dice, desde que tú eres Rab, yo me convertí en Cohen. Como que se hizo Rab de repente. Bueno. ¿Cuánto tiempo se quedaban aislados? Depende. Mínimo una semana. Si hacía teshuvá, ya, iba a la tevilá, se tenía que rapar, ¿sí? Que después, hoy en la mañana me quedé pensando, Besat Hashem, que por ahora nos otorgue vida y todo, analizar también el tema de cortarse el pelo. El pelo, que la Torá le da mucha importancia a la persona en el proceso de purificación se tenía que cortar todo el pelo, se tenía que rapar. Y no nada más eso, los Levim también. Los Levim para el servicio, los Levim y los Kohanim. Para el servicio en el Bet HaMikdash, en el Mishkan también, el pelo de la cabeza tenía que estar completamente rapado. Una vez creo que cuando hablamos, no sé, creo que fue Tere Esther que comentó y al final nunca lo retomamos, que las cejas y eso no se rapaban. Entonces, al final nunca me rectifiqué, yo no sabía, luego pregunté. Pero bueno, o sí, no me acuerdo. Tere que nos diga, no me acuerdo si era así o si no me acuerdo. ¿Sí era o no? No me acuerdo. Tere nos había dicho como realmente era. Pero bueno, eso es lo que dice. Beafilu, dice el Rambam, el Maimónides. Allá, Cohen, Catano Shoté, un Cohen menor de edad y no había otra persona, o Shoté, un Cohen tonto, a Jajam Omerlo, y él repite. Es decir, se le da al Cohen un lugar muy especial. Entonces tenemos que entender por qué. ¿Qué
que tienen en común los Kohanim, o que deben de tener en común los Kohanim? Los Kohanim tienen en común que tienen la capacidad de bendecir. El Cohen es el encargado en Am Israel de bendecir al pueblo de Israel. De hecho, los Kohanim, cuando vamos al Knis, ¿qué verajá dicen? Asher kideshanu emisotav etzivanu, ¿a dónde está? Levarej et amo Israel be'ahava. El texto de be'ahava es un texto impuesto por Jajamim. La obligación de bendecir está en la parashá de Naso. Kote barejú et bene Israel emor lahem, ¿sí? Hashem le dio a los Kohanim esa capacidad especial de que las bendiciones del Cohen se cumplan. Obviamente, todas las bendiciones pueden cumplirse, ¿sí? Como dice ahí Rashi, cuando Sarai Menú es robada, es secuestrada por el rey de Abimelech, luego la liberan cuando se le cierran todos los orificios, y Abimelech bendice a Sará, y ahí Rashi dice, Altei birkate diot kalabe eneja, no, que no sea la verajá de una persona normal. Dices, ay, ¿él quién es para bendecirme? No, ya ves que Abimelech bendijo y se cumplió. Luego Sará se quedó embarazada. Entonces, todas las Yehudim tenemos la potencialidad de bendecir y es algo muy lindo. Y cuando uno recibe una bendición, ¿qué tiene que decir? Amén, afilo de un goy, ¿sí? Está bonito, pero en Am Israel, Hashem capacitó justo a los Kohanim para que sean los responsables de bendecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Los Jajamim empezaron a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque los Kohanim salen de ¿quién? ¿Quién fue el primer Cohen de la historia? De Aarón. ¿Y Aarón qué demostró en su personalidad? Era amor caminando, desde incluso antes de ser nominado como Cohen. Cuando él se entera, de hecho, antes que él se entere, Moshe le dice a Hashem, yo no puedo ir a sacar a los Yehudim de Mitzrayim, ¿por qué? Porque yo tengo a mi hermano 3 años más grande que yo, y él es el Jajam ahí en Mitzrayim, yo ahorita estoy fugitivo en Midian. ¿Cómo se va a sentir que de repente viene su hermano más chico y asume todo el liderazgo? Se va a sentir mal. ¿Y qué le contesta Hashem? Eso, tú no conoces a tu hermano, al contrario, tu hermano, Berra, Besamach Belibó, él va a ver y va a estar contento en su corazón. Por eso Rashi ahí dice, ¿quién dijo esto? Hashem, porque ¿quién sabe realmente la alegría en el corazón de uno? Hashem, ¿sí? Ahora, cuando acaban las elecciones y el perdedor no siempre va a abrazar, o ahora que va a ser el mundial, ¿sí? El que va a ser segundo va con una sonrisa, va a felicitar al campeón mundial. Sí, mango sonrisa. Primero lloraron y después con una... ¿Quién dijo que realmente me regocijo que te eligieron a ti como líder? Puedo sonreír y te puedo felicitar y te doy palmaditas y todo, pero realmente el que testimonia la alegría de la persona, ¿quién es? Hashem. Y Hashem le dice a Moshe, no te preocupes, él realmente es tan buena persona, es tan bueno que él entiende que todo viene a Shamayim y no se va a ponerse celoso de ti. Entonces, que es un nivel muy grande. Y gracias a ese nivel tan grande, él, a partir de toda la descendencia de él, tuvo el zhut de poder levarej a Am Israel. Una persona que puede levarej a Am Israel con amor, puede criticar a Am Israel, porque también ¿cómo lo va a hacer? Con amor. Por eso, aunque ese Cohen es un Cohen que es un ignorante, o no sabe, o no entiende nada, él es el único que tiene la estafeta de poder decirle al otro, ¿estás impuro o estás puro? Porque eso tiene que venir ¿de dónde? Del amor, no de la crítica. Tú quieres criticar o quieres decirle a la otra persona, tienes que mejorar. Primero, ¿qué tienes que trabajar sobre ti mismo? Tu capacidad de amar al otro, de querer al otro. Si no lo quieres, si lo estás criticando porque te cae mal, no puedes hablar. Estás incapacitado completamente para poder decir las cosas. Si quieres realmente al otro, entonces ahí realmente puede existir una crítica constructiva. Si no es mentira. Si no es mentira, ¿cómo puedes construir si esa crítica no nace de un lugar de amor? No hay forma de. La única forma es queriendo
a la otra persona, si quieres a la otra persona, te pones en los zapatos de la otra persona, eres asertiva, eres empática con esa persona, ahí la Torá te da permiso de ¿qué? De determinar si este es puro o este es impuro. Si no, no se puede, ¿sí? Eso es lo que dice el Zohar sobre un pasuk en Teilim que dice Kisifte, no está en Teilim, no sé dónde está. Kisifte Kohen Ishmeru Dat Vetorah Yebakshu Mipiu, acá está, en Malachi, Kimalach Hashem Tzebakot U. Porque los labios de un Cohen son los que mantienen la sabiduría y la Torah. Entonces, de él puedes ir a pedirle Torah, porque él es como un ángel de Hashem. Sí, si la persona que te está criticando es como un ángel de Hashem, es como un Cohen, entonces recibe esa crítica. Si no, es muy difícil que una persona la pueda recibir. Cohen Gadol Shelemata, dice el Zohar, los Kohanim Gedolim de aquí se llaman como que son un ángel de Hashem. ¿Por qué? No porque son sagrados ni nada, dice el Zohar, porque tienen la midá de Gesed. El Cohen Gadol tiene que ser por sobre todas las cosas, obviamente muy sagrado, y tiene que cuidar, y todo el proceso de cuidado de pureza que se hacía con el Cohen Gadol antes de Kippur, ¿no? Que una semana antes ya se salía de la casa y pasaba todo un proceso. No es nada más por una purificación mental o de pensamientos nada más, sino por sobre todas las cosas tiene que resaltar en él Midat a Gesed. Y dice el Zohar que los Kohanim, que no sé si hoy en día se puede ver mucho, tienen más, deberían de sobresalirse más de la Midat de Gesed que de la Midat de Gebura. Aunque en verdad se conoce que muchos Kohanim son así, tienen carácter fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que el Zohar indica es que la Midat del Kohen tiene que ser básicamente Gesed. Si sale de Gesed, entonces es permitido sobre esa persona que pueda ver lo negativo que tiene la persona. Es decir, para que yo te pueda dar a ti el título de veme lo negro que tengo, tú tienes que aprender a mirar primero lo blanco que tengo, el Gesed. Si no sale de ahí, no se puede. Por eso es que la Torá al único que le da la estafeta de poder decir esto es tamé o esto es taor es al mismo Cohen. Por eso dice Cohen iñanó le bareje tamo Israel beaba, con amor, bendícelos con amor. Por eso la Torá nada más le permite a él. Y al Aarón a Cohen, ¿qué se dice? Lo que dijiste antes, que era Oev Shalom, Berrodev Shalom, Oev et Abriot, Umekarban la Torá. Y del orden del Pirkei Avot, que dice que él amaba la paz y perseguía la paz. Amaba a los seres humanos y los acercaba a la Torá. No es un orden aleatorio, es que así es el orden. Si tú quieres acercar a alguien a la Torá, ¿qué tienes que hacer primero? Tienes que querer, te tiene que importar de la otra persona. ¿Cuántos masiot de Jajamim hay de que, no sé, hacían 1000 cosas para no hacer pasar vergüenza a la otra persona? Mismo Tamar, en la historia de Yehudá y Tamar. ¿Cómo? A ver, la señora está embarazada de gemelos, de cuates, no sé si eran gemelos, creo que eran cuates. A ver, ¿a qué mujer normal de la cabeza se le ocurre poner en riesgo la vida de ella? Vamos a decir, ella se quiere matar, está bien que se mate, pero ella está embarazada. ¿Quién le dio a ella autoridad de matar a 2 fetos que estaban adentro de su panza con tal de no hacer pasar vergüenza a Yehudá? ¿De dónde lo sacó? ¿Que era burra? No, vemos que era una tzadek que es muy grande. Y no nada más eso, los jajamim, ¿cómo hacen con ella? ¡Wow! Estaba dispuesta a morirse y a matar a sus hijos con tal de no hacer pasar vergüenza a Yehudá. A ver, no hacer pasar vergüenza a otra persona es muy grave, pero no es una de las 3 mitzvot que es Yarek Ve'ayabor, ¿o sí? No es ni abodazara, ni asesinar, ni cometer averot de género. No es Giluyarayot, ninguna de las 3 cosas. Entonces, ¿cómo la vamos a felicitar? ¿Qué deberíamos de decirle a una persona que está a punto de morirse o de matar a sus hijos por eso? Que es una asesina, que está loca. ¿Y no? Entonces los jajamín cuando explican eso es porque ella sabía
que en el momento que ella va a descubrir a Yehuda, ¿quién era Yehuda? El jajam más grande que había en ese lugar. Y ella va a decir algo que compromete a él su dignidad, su liderazgo. ¿Qué está haciendo con Yehuda en ese momento? Lo está matando. Si lo está matando, ¿ella qué merece? Morir. Ese fue el análisis que ella hizo. Al final, Baruch Hashem, todos sabemos, terminó todo muy bien, no le pasó nada. Pero ese es el análisis que una persona tiene que tener en relación a cualquier situación hacia otra persona. Vas a hacer, ¿qué ganaste más de lo que perdiste? Esa es la evaluación. Ahora que viene Pesaj, ustedes saben que hay círculos ashkenazim que son muy, muy, muy cuidadosos en el tema de Pesaj, ¿no? Ni mojan la matzá, hacen jumbrot que todo el año no hacen, y para esos círculos religiosos ashkenazim es gravísimo. Si se moja la matzá, que es una jumbrá, ¿sí? Si se moja la matzá en un plato, ¿qué pasa con ese plato? Como si fuera el plato. Yo agarré y mojé la matzá con aguacate en un plato. No, y la matzá ya está hecha. Es decir, no es hametz. ¿Mojar la matzá hace hametz a la matzá? No, ¿por qué? Porque ya está horneada, ¿sí? Ah, pero a lo mejor hay un pedacito de la matzá que no está horneado, está crudo. Está bien, el Arizal dice, todo el que hace jumbra en Pesaj, Hashem lo ayuda a que no peque todo el año. Está bien, ¿no? Hasbe Shalom, que no me estoy burlando, al contrario, es un nivel muy grande. Pero hay muchos masiot de grandes jajamim que se cuidaban todo el año para Pesaj. Pero si el hecho de que ellos se cuiden de su jumbrot comprometía en lo más mínimo la dignidad o el honor de otro yehudí, ¿qué hacían automáticamente? No hacían esa jumbrá. Y oí hace poquito de Rab Pesach Kron, habrán oído del, justamente se llama Pesach, Rab Pesach Kron, ha venido a México y todo, le dicen el Magid contemporáneo. Él ha contado en diferentes conferencias que su papá de él, cuando estamos hablando de, ya es un rab grande, yo me imagino que estamos hablando de 1910, si él vive, no, más o menos para calcularlo, él habrá nacido a lo mejor en 1930 y algo. Pero ya cuando él era chiquito, su papá tenía una relación muy especial con Rab Shalom Shobadron, que era un jajam muy grande, que se lo conocía como Amagida Yerushalmi, también era europeo. Hay varias fotos que él está con Rab Shlomo Zalman Auerbach, jajamim que fallecieron en los 60, ¿sí? Y él era una persona muy simpática, Rab Shalom Shobadron, y generalmente él se dedicaba a dar conferencias. Yo leí la biografía de él, una persona, ¿cómo se dice? Increíble, increíble. ¿Cuánto podía? Vamos a hablar. No como los conferencistas hoy en día, que no sé si quieres traer a un rab, no voy a decir nombres, pero sé de rabanim que cobran, no sé, $1,000, $1,500 por una conferencia de 1 hora. Lo valen, 100% lo valen, pero viven de eso, ¿no? Está bien. Ahora, el rab vivía en principios de 1920, 1930, 1940, 1950, cuando empezó Medinat Israel. Los Yehudim, ¿cuánto le podían pagar por las conferencias? No sé, 3 shekels, 2 shekels. Entonces cuentan que a la gente le gustaba tanto lo que él hablaba, eso lo vi yo en el libro, le sacaron fotos, que a veces comunidades juntaban para pagarle la sijá, y él iba a dar sijá, y después le mandaban un cheque, esa cosa que hoy nadie sabe lo que es, ¿no? Y él rompía el cheque, pero él no necesitaba el dinero. Él rompía y decía, a ellos no les voy a cobrar, porque ellos no lo pueden pagar. Y una de sus hijas, ¿qué hizo con el cheque? Lo armó, lo pegó con diurex y le tomó una foto, y en el libro está la foto del cheque roto del rab que no quiso cobrar por la conferencia. Pero bueno, entonces el rab, ¿qué hacía para mantenerse? Viajaba de Israel a Estados Unidos, juntaba dinero para su yeshiva, para su kolel, y regresaba. Él era muy famoso porque a la gente le gustaba mucho, mucho ir a sus conferencias. Él básicamente daba conferencias en los Shabbatot de invierno, que Shabbat terminaba temprano, el viernes en la noche en el CNIS. Se llenaba, iba gente de todos lados, mucha gente hizo teshuvá por él y todo. Pero él, cada vez que venía a Estados Unidos, ¿dónde se quedaba? En la casa de soltero del Rab Pesach Kron. El Rab Pesach Kron fallece su papá cuando él tiene 21 años.
¿sí? Y él es el mayor de los 7 hermanos, entonces él se tiene que hacer responsable de la Parnasá. Entonces la mamá lo llama, él se sale de la yeshiva. Creo que una vez contamos a Filu de que estaban pasando por una situación económica muy difícil y un señor de su CNIS lo llamó y le dio $1000 y la mamá le dijo, de ninguna manera vas a recibir regalos, no, o sea, mamás yehudiot que somos así que no. Entonces él fue, le regresó los $1000 y ¿qué le dijo este señor? Le dijo, no, no es ningún regalo, es un préstamo, tú seguro sabes de que yo hace unos años tenía mucho dinero y quebré, me fue muy mal y hubo alguien que me dio a mí $1000, me dijo te lo presto hasta que te recompongas. ¿Cómo? Y cuando se lo quise regresar ese dinero, ¿qué me dijo? Haz una cadena que lo necesita. Entonces, cuando el Rab fue y después de 1 o 2 años a regresarle los $1000, le dijo lo mismo, haz así, 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 etc. Okay. Entonces el Rab cuenta que a Filu que su papá ya había fallecido, después de unos años el Rab Shabadrón seguía yendo a su casa y se quedaba, él era soltero todavía, se quedaba en su casa. Les contó que un año, no se acuerda el bien por qué, el Rab Shabadrón tuvo que pasar Pesaj en su casa. Y él se sintió muy apenado con él. ¿Por qué? Porque el Rab Shabadrón en Israel estaba acostumbrado a hacer un ceder. También en Estados Unidos hizo un ceder. Cuando uno es de Israel, aunque si no está completamente radicado en otro país, hace un ceder nada más. Pero él sabía que el Rab Shabadrón era muy, muy meticuloso de las mitzvot y muy meticuloso de comer el aficomán en la noche del ceder antes de Hatzot. Y ese año cayó Pesaj, como cayó creo que el año pasado, que el primer ceder era Motzai Shabbat. Entonces iba a empezar más tarde, porque es hasta Rabenu Tam. Y después él tenía hermanos, y tenía creo que una hermana ya casada con chiquitos, y primos que venían y todo. Cuando hay niños, ¿a qué hora empieza el ceder? Él estaba seguro que no iban a poder comer el aficomán antes de Hatzot. Y el Rab Pesaj está muy, muy nervioso porque dijo, por nuestra culpa, el Rab no va a poder cumplir esto que él se cuida tanto por estar con nosotros. Entonces apuraba a toda la familia y el Rab lo llamó a un costadito y le dijo, te pido por favor, no presiones. Pero él no podía, todo el tiempo estaba presionado. Obviamente, entre los niños que traen su bolsa de manualidades del kinder y que cada quien quiere contar. Estamos hablando del primer ceder, ¿no? Que es en la emoción, ¿no? Cada quien viene con su paquete, con su almohada, con su que hará, que cada quien quiere decir su perush. Todos tienen que contar Manishtaná, todos. Y ellos eran Ashkenazim, se zafaron de él, Misharotam. Hay que decir Misharotam. Ya llegó un momento, obviamente, que creo que empezaron Shulchan Orech después de Hatzot. Y él se sintió muy, muy apenado con el Rab Shabadrón de esto. Entonces ya cuando terminó la noche del Seder y todo, ya todos se fueron a dormir, se dice, algunos acostumbran a decir el Shir Hashirim. Entonces él se quedó con el Rab diciendo el Shir Hashirim. Cuando terminaron de decir el Shir Hashirim, el Rab Pesach le dijo, Jajam, no sé ni cómo mirarle a la cara, me siento muy, muy mal, por culpa de todo este balagán con los niños y todo, usted, su único ceder, porque mañana usted no va a hacer ceder, porque es de Israel, su único ceder, y seguramente esta es la primera vez en su vida que no come el aficomán antes de Hatzot. Me siento muy, muy mal. Lo miró muy serio y le dijo, en primer término, toda la noche te estoy diciendo que no apures a la gente. Y en segundo término, piensa lo que estás diciendo. Mira para tu mamá, que es una persona viuda. ¿Qué importante es esta noche? Todo. ¿O no? Para nosotras las mamás, ¿cómo que queremos? Si les das tú muy pronto vas a tener nietitos y todo, y los primeros años no es nada, pero cuando ya los nietos, mashallah, tienen bar mitzvah, yo lo veo con mi mamá. Desde que empieza el kiddush está llorando mi mamá. Y mi mamá no es llorona. No sé si es la edad, la posmenopausia, yo qué sé, no sé qué. Es una emoción. Por lo menos para las mujeres es una emoción muy grande ver la noche de Pesaj. ¿Y le ibas a quitar eso a tu mamá? A ver, el naja de cuidar el honor de Kibbutz Baem es de la Torah o de Jajamim, de la Torah.
y comer el afikoman antes de Hatzot, ¿es de Torah o de Jajamim? De Jajamim. Entonces, ¿qué estás comparando? Y ese es el análisis que una persona tiene que tener en todas las cosas, pero en lo que es relación Ben Adam la Javeró es más. Es decir, el cuidado que una persona tiene, no nos da tiempo de extendernos, pero lo hemos hablado en diferentes ocasiones, cuánto Jajamim cuidan el honor de otra persona. Que una persona tiene que cuidar el honor, no tiene que ver eso si es la otra persona pecadora o no pecadora. Estamos hablando del honor per se de otro ser humano, de otro Yehudí. Eso es para Boreolam mucho más valioso que el propósito por el cual, no, yo lo puedo avergonzar porque hizo tal avera. Mejor checa primero las fuentes bien. ¿En qué punto se refiere eso? ¿Sí? Hay casos que sí se vale, pero hay que estudiar con profundidad muy grande. Y si Rabbi Elazar ben Azaria en la época de la Gemara se cuestionó si en su época hay gente preparada para pararse a reprochar a los demás, Calvajomer y mil Calvajomers, y nosotros ahora en el 5782, 2022 estamos preparados para... ¿Quiénes somos nosotros, Bijlal, para ir a decirle al otro que lo que la otra persona hizo está bien o está mal? Si uno no está lleno, condición number one, si uno no está lleno de amor, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para mostrar que sabes más que el otro? Por eso. Y no perder el equilibrio, que es más importante. ¿Se acuerdan que en Sukkot una vez contamos que había un Yehudí que ahorraba todo el año para comprarse el etrog y vendió los tefilín que tenían un valor grandísimo porque dijo, los tefilín, todavía, Jolamoed no me voy a poner tefilín, todavía tengo una semana, lo puedo recuperar etrog, y pagó una fortuna por ese etrog y la esposa se confundió y lo puso en la compota. ¿Y qué hizo él? Nada más no le hizo nada, se paró a bailar con la esposa, le dijo, vamos a bailar, porque tener un etrog meudar es mitzvah de Rabanán. Yo puedo cumplir la mitzvah del etrog con el etrog del Knis. Todos antes compraban un etrog, un lulav, y todos hacían con ese. Yo quería tener jumbra de la jumbra, pero faltarle el respeto a mi esposa, que es de oraita. Entonces voy a bailar que le puedo ganar al Yetzer. Y de Pesaj hay un montón de masios, de gente que se cuidaba, y de conflictos matrimoniales, de que él venía de una familia que no moja la matzá y ella viene de una familia que sí moja la matzá. Entonces tiene que ir una noche del ceder, hay que ir con la suegra. Entonces, ¿cómo va a ir y cómo va a comer? Y cómo los grandes jajamín le decían a estos hasidim, plata, está bien, no digo sin les cancel, el que no moja la matzá, pero ¿hasta dónde una persona, el de los religiosos, sabe agarrar al religioso? No le va a decir al religioso come pan, le va a decir arma lío porque yo no como de tu comida. No es por mí, pero yo no como de tu comida. Entonces, bueno, ¿y cómo lo podemos relacionar todo esto con Pesaj? Porque fíjense, Paró, si invertimos el orden de las letras, ¿qué sale? Perra, boca mala. Y el galut, y lo vamos a leer en la Gadá de Pesaj, ahí en la Gadá dice, Anus al pia dibur. ¿Nosotros cómo llegamos a Mitzrayim? Porque Hashem le dijo a Jacob, bájate a Mitzrayim, ¿sí? En Mitzrayim, y lo leímos no sé dónde la otra vez, que el galut de Mitzrayim era un galut que la boca estaba encerrada. Entonces, toda la fiesta de Pesaj, que es Pesaj, es hablar, es saber canalizar el potencial que tenemos las personas, especialmente las mujeres, en la capacidad del habla, cómo podemos elevar a otra persona cuando habla. De la boca pueden salir cosas buenas o cosas no tan buenas. Pesaj es el momento especial, dentro de todo lo que es Pesaj, para aprender a usar la boca como debe de ser, a canalizar nuestras capacidades que nos vuelve el rey de la creación. ¿Quién es? Bueno, pero en los reinos del ser humano. El ser humano es el rey de la creación, porque ¿qué tiene el ser humano que no tiene? La capacidad del habla, de comunicarse. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos de hablar. ¿Y cómo es empezar? De cola marvé, le saper, besipur y etziat mitzay, mareis de meshuach. Empieza a la boca, se le da mucha importancia.
Utiliza ¿Y cómo es que llegamos, antes que Hashem le diga a Jacob que vayamos a Mitzrayim? ¿Por qué llegamos a Mitzrayim? Por Yosef. Habló mal de sus hermanos y todo lo demás que pasó. Entonces, si fue un problema de Sinat Hinam, que fue lo que hablamos de que Metabelim, ¿no? Nosotros sumergimos, es la primera pregunta que hacemos en el Manishtana, sumergimos la lechuga en Jaroset, el carpaz en agua y sal, para refrescarnos de que los hermanos de Yosef, ¿qué hicieron con Yosef? Sumergieron su kutonet fasim, ¿sí? En la sangre ¿cómo se llama? De la cabrita, del cabrito este, y ese es lamentablemente la verá que todavía sigue existiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué no hay Betamigdash hoy? Porque no hemos tenido la capacidad de querernos genuinamente. El segundo Betamigdash, ¿por qué se destruyó? Por Sinat Hinam. Entonces, Besat Hashem, que aprendamos de todo esto para mejorar nuestra capacidad de habla, de acercamiento y de ver al otro con amor. No veas al otro Yehudí que es distinto a ti de menos. Velo, si no quieres ver lo demás, lo ideal sería que lo veas más. Velo por lo menos igual que tú, pero no de menos. Besat Hashem, yo creo, nos vamos a estar avisando si podemos dar otra clase por Zoom, Besat Hashem, la semana que entra, para terminar algún punto de Pesaj, etcétera. Si no, que todas tengamos Pesaj Kasher Besameach. ¿Cuándo? El viernes no creo, pero puede ser el jueves a lo mejor, el jueves. O el lunes o martes, no sé, yo aviso en el chat de Besat Hashem. No, viernes no. Forget it. Al menos que, no sé, mi esposo quiera invitarme a Los Cabos o a algún lugar, con mucho gusto se lo voy a aceptar. Shabbat Shalom Agadol, Shabbat Shalom Mevorach a todas. Bye, muchas gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Ya vayas así, porque la papa, pásalo. No te la van aquí. Acá se la van, no te la van. Y luego te echas de la papa, pero por eso. Ya, ¿sabes? Te voy a dar un té, porque no te dan un estoy a tu sistema. Aquí te conviene. Vas como la zanahoria. Luego lo tenemos aquí bien. Aquí le metes el chorro del agua. Ah, tú puedes que lo cargas, pero es tuya, ¿eh? No, cuando te puedes perfecto. A ver, ¿quieres empezar? Pasé los productos aquí. Empezamos con... Ay, en la botella. Pero hagan una cuchara. ¿Perfecto? Ok, me lo pongo. No le eches agua. Exacto, toma. Te va a faltar. Después te vas a la tú. En este nivel no te